Amigas y amigos, el país está viviendo el momento estelar de la crisis por la que atraviesa desde hace tiempo, con altos y bajos, afrontando situaciones extremadamente tensas o etapas en las que se distiende el clima. Esa situación la hemos encarado todos los venezolanos con sus consiguientes efectos y ha tenido particulares manifestaciones en el curso de la semana que concluye hoy. Este programa tenía un formato antes de los sucesos del pasado domingo 23, cuando la desesperación de la oposición se desbordó. La MUD, los dirigentes opositores, arribaron ese día al objetivo que alimenta su política, el golpe parlamentario que en nuestro país no ha tenido los mismos efectos de los que se dieron en la región. Por ejemplo, Honduras, Paraguay, Brasil. Aquí lo frustra la decisión de lucha del pueblo venezolano y la lealtad al proceso bolivariano de la Fuerza Armada Nacional. Lo aprobado en esa oportunidad carece de asidero legal y constitucional, y además es producto de la temeridad golpista de una Asamblea Nacional deslegitimada y en situación de desacato, por lo cual sus acuerdos no deben ser tomados en consideración. ¿Qué ocurre actualmente? Que las metas previstas y anunciadas por sus promotores para el año que prácticamente concluye, 2016, no se cumplieron en los términos en que fueron concebidas y planteadas. Menciono algunas. El control por la oposición del Poder Legislativo, consecuencia de la victoria de ese sector en las elecciones del 6 de diciembre de 2015. No se tradujo esa victoria en lo que aspiraban los vencedores. Una estrategia equivocada frustró las posibilidades de convertir a la Asamblea Nacional en instancia de diálogo y que la oposición asumiera un comportamiento democrático. Ocurrió todo lo contrario, ya que el liderazgo opositor prefirió declararle la guerra a los otros poderes públicos, con el consiguiente fracaso en el plano institucional. Igual pasó con el desmesurado anuncio del presidente de la Asamblea Nacional en el acto de instalación de que Nicolás Maduro saldría de Miraflores en un lapso de 6 meses. El tiempo se cumplió, pero no así la profecía, ya que Maduro sigue campante y sonante, despachando desde la casa de Misia Jacinta. Otro tema que se convirtió en centro de un arduo debate fue el revocatorio. Luego de las reiteradas contradicciones dentro de la MUD en cuanto a la vía a escoger para salir de Maduro, se optó por reivindicar el referéndum revocatorio, decisión que se adoptó con 4 meses de retardo y que luego se cumplió en el acto de recolección del 1% cuando se cometieron numerosos errores e incluso delitos. Finalmente, el revocatorio pasó a mejor vida y quedó, si es que se insiste en él, para el próximo año, con lo cual sus más vehementes partidarios se quedaron con los crespos hechos. En concreto, se mantiene el encrespamiento de las pasiones, que por cierto no creo que afectará a las hallacas y gaitas de diciembre. Queda, eso sí, para el año próximo un conjunto de temas, elecciones de gobernadores y alcaldes, revocatorio, de nuevo, me pregunto yo, importante para los venezolanos. La crisis económica es lo que de verdad importa al votante. Ojalá que las últimas semanas de este complicado 2016 transcurran en un ambiente de paz y el diálogo adquiera protagonismo, aun cuando hay muchos nubarrones en el firmamento. Pausa y al regresar converso con Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez ha cumplido un papel muy importante en estos días y creo que su opinión contribuye a esclarecer mucho la situación que está viviendo el país. Bienvenido, Jorge. Gracias, José Vicente. Siempre es un placer estar aquí contigo. Y un placer tenerte a ti también. Mira, ¿cómo descifrar la actual situación? ¿Qué lectura le das tú, por ejemplo, a lo ocurrido el domingo 23
en la Asamblea Nacional y también a que no haya revocatoria, pues, que es un dato importante de la situación. Fíjate, yo creo que en este momento estamos en una situación dicotómica. El discurso y la práctica política de la oposición venezolana, deberé decir de la dirección de la oposición venezolana, se encuentra ahorita en una tremenda disyuntiva. ¿El discurso? ¿Por qué? Bueno, porque es un discurso que promueve la violencia, que promueve una salida que sea abrupta, intempestiva, anticonstitucional, donde de forma permanente hay una amenaza, además una amenaza sobre toda la población venezolana, porque los retardos que han tenido, las dudas que han tenido, las idas y venidas respecto a una mesa de diálogo que ya fue instalada con presencia de los factores de garantías que ellos solicitaban, por ejemplo, la presencia de un enviado especial del Papa Francisco, que ya acudió aquí, el señor Nuncio en Argentina, que es además un monseñor que tiene toda la confianza del Santo Padre Francisco, la presencia de los expresidentes, la presencia de UNASUR, las innumerables reuniones que se han realizado, hubieran señalado que ellos podrían haberse sentado en esa mesa de diálogo hace mucho tiempo, desde el mismo mes de mayo. Incluso el presidente Maduro hizo la propuesta, es una iniciativa del presidente Maduro desde el mismo mes de enero y febrero. Lamentablemente hemos perdido un tiempo precioso y en materia de diálogo y del discurso violento de la directiva de la derecha venezolana, esos retardos se cuentan con angustia, se cuentan con problemas en la solución de las coyunturas económicas que tenemos, se cuentan en vidas humanas. Recientemente, hace unos pocos días, fue asesinado en una manifestación opositora un policía del Estado Miranda. Nosotros quisiéramos que eso se detuviera para siempre, es decir, que no hubiera esa sensación permanente de zozobra en la población venezolana con respecto a la acción de la derecha venezolana, que todos podamos manifestarnos libremente, que todos podamos esgrimir nuestra opinión, como realmente ocurre en Venezuela. Aquí, si hay una manifestación pacífica del signo que sea, todo el mundo tiene derecho a opinar, tiene derecho a manifestar. A lo que no se tiene derecho es a sembrar zozobra, a sembrar violencia. Entonces, este doble discurso, donde por una parte lo sabemos, la gran mayoría de la población y la gran mayoría de la directiva opositora está dispuesta a sentarse en una mesa de diálogo, pero ellos, como ellos crearon ese Frankenstein de la violencia, como ellos crearon ese Prometeo de la violencia, ya no hayan cómo hacer para detener a ese sector de sus seguidores que gozosos verían un baño de sangre en Venezuela. ¿Tú crees que a eso obedece los acuerdos del día 23? Los acuerdos del día 23 son pura y simplemente unos fuegos artificiales profundamente anticonstitucionales. Lo peligroso es muy agresivos, lo peligroso es que están completamente fuera de la Constitución, que son, como tú bien dices, muy agresivos. Es como una especie de la versión en acuerdo de la Asamblea Nacional del decreto de Carmona, porque agrede al poder electoral, al poder judicial. Está perfectamente claro en la Constitución cuáles son los papeles de los poderes públicos, cuál es el papel del Tribunal Supremo de Justicia. Yo invitaría al presidente de la Asamblea Nacional, ya que él se dice que es abogado, debería leerse el artículo 333, 334 y 335 de la Constitución, donde se establece perfectamente claro cuáles son las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia y específicamente de la Sala Constitucional. Tú sabes que la Sala Constitucional es la que en última instancia interpreta la Constitución y además modula la acción de los poderes públicos respecto a la Constitución. Bueno, en ese acuerdo bárbaro, porque no se puede calificar de otra manera, del día 23 también agreden al poder electoral, le dan dos exhortaciones en forma de orden, porque además ellos siempre tratan de guardar la forma, pero siempre se les ve el bojote, como decía nuestro comandante Chávez, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a que desconozcan al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el presidente Nicolás Maduro. De los 12 puntos, ni uno se salva con algún tipo de viso de constitucionalidad, ¿no? Todos, absolutamente todos, Jorge, son profundamente agresivos y son profundamente lesivos a la Constitución. Se produjo ese día, Jorge, lo que ellos llaman el asalto al Congreso, y te atribuyen la responsabilidad a ti.
Bueno, tú sabes que hay una especie de lugar común que señala que el ejercicio de la política implica también ciertos niveles de miseria en algunos personeros. Yo no creo eso, José Vicente. Yo creo que hay músicos miserables, hay abogados miserables, hay ingenieros miserables, hay médicos miserables y hay políticos miserables. Ese día domingo yo me encontraba desde muy temprano en mi oficina trabajando. Tenía una cantidad importante de trabajo que sacar en esa oportunidad y yo practico un deporte que es el tenis de mesa casi a diario. A la hora en que se dio la situación de que un sector de la población indignada por lo que estaba pasando en esa asamblea, porque era pura y simplemente un golpe de estado parlamentario, que no tengan fuerza para instrumentarlo, que no tengan fuerza para operativizarlo, eso es otra cosa, pero es clara la intención profundamente golpista de lo que estaba decidiendo en ese momento la mayoría de la Asamblea Nacional. Me entero, en el momento en que estoy empezando a practicar el deporte que practico casi a diario, me entero por uno de los trabajadores de la alcaldía que había ocurrido una irrupción de sectores indignados de la población en la Asamblea Nacional y de inmediato me dirijo hasta allá. Hay infinidad de videos que señalan que el papel que en ese caso jugué fue el papel de tratar y lograr, por cierto, que la gente saliera de ahí de la Asamblea Nacional para que no se cayeran provocaciones, para que no hubiera ningún tipo de situación violenta, porque además había sectores, había militantes de la oposición venezolana que habían sido llevados en un autobús blanco que también estaban bastante violentos allí en el hemiciclo, en el interior del hemiciclo de la Asamblea Nacional. La verdad es que el diputado Héctor Rodríguez hizo una barrera junto con los diputados del Bloque de la Patria para evitar ningún tipo de agresión a nadie. La verdad es que cuando yo llego, al que me encuentro no fue a ninguno de los diputados de la oposición, por cierto. No voy a decir el nombre porque quizás eso perjudique al diálogo, pero yo vi a uno de los diputados de la oposición debajo de un escritorio temblando de miedo. Cuando yo llego ahí a la Asamblea Nacional, estaba el diputado Jagua y entre los dos logramos que la gente saliera y siguiera esgrimiendo su posición y su opinión desde afuera de la Asamblea Nacional. Eso lo reconoce incluso gente que estaba allí, como es el caso del vicepresidente de la Asamblea, Enrique Márquez, con quien me entrevisté. Le dije, vicepresidente, ya la situación está completamente solventada, ustedes pueden reanudar la sesión, esa sesión golpista, por cierto, en la que ellos estaban desconociendo toda la Constitución y todos los poderes públicos. Ahora bien, así como hay, como te decía al comienzo, ingenieros miserables, médicos miserables, hay políticos miserables. Es profundamente miserable lo que yo escuché en algunos de los directivos de la oposición ese día. Por cierto, casi que, y por mensajes de texto que yo tengo, casi que me agradecían como una especie de benefactor de que evitó que ocurriera alguna situación peligrosa allí. Mira, Jorge, el revocatorio no se dio. Hay la hipótesis de que la oposición en verdad no tenía ningún interés en el revocatorio. Esa es la hipótesis que hemos defendido nosotros. Que la utilizó ese recurso para impulsar su política desestabilizadora. Todo parece indicar de que es cierto. Sí, y ahí... Porque no se conciben tantas fallas, así es, tantas omisiones, tantos errores, tantos delitos por parte de un equipo que tiene muchas horas de vuelo en la política y además tiene muy buenos asesores, o muy malos asesores. Yo diría que lo segundo, José Vicente. Yo creo que además ellos están muy asesorados por una inmensa prepotencia y eso, esa falta de humildad, ese déficit de humildad que presentan. Poderosos bufetes. Sí, poderosos bufetes que también son muy prepotentes ellos, sí. Que además están, sobre todo los asesores más cercanos de algunos directivos de la oposición venezolana, están muy tomados por el propio odio que se sembró, ese Prometeo del que te hablaba antes, ese Frankenstein que despertaron en un sector minoritario de la población, pero muy peligroso, porque nada de lo que suena a diálogo les parece bien. Ellos quisieran ver a Venezuela destruida, como pasó con Libia, por ejemplo, o bombardeada, como pasa con Siria. Ellos que la oposición y el gobierno se sienten a dialogar y a establecer, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, mecanismos de convivencia pacífica, pues les parece una mala palabra, les parece que es una cosa terrible. Nosotros veníamos diciendo, desde el mismo momento en que se intentó activar el referendo revocatorio, que no existía ninguna intención real de que ese referendo revocatorio se diera. En primer lugar, porque no lo habían hecho en los tiempos en que hubieran permitido que se realizara un referendo revocatorio en el año 2016. Después, perpetraron el más gigantesco fraude que haya conocido la historia electoral de Venezuela,
con la incorporación de más de 10.000 fallecidos firmando, con la incorporación de menores de edad, de personas penadas por delitos graves, por el hecho de que inventaran más de 9.000 cédulas, por más de 600.000 personas que sencillamente ni se presentaron al proceso de verificación. Y además, cuando se acercaba el día que se había fijado para la recolección, a pesar de que nosotros esperábamos que los tribunales actuaran de manera cautelar, como en efecto hicieron, pues empezaron los sectores más violentos de ellos a decir que no iba a haber recolección de firmas, que lo que ellos aspiraban era sacar la gente a la calle con la excusa de la recolección para generar esa masa crítica que les permitiera la insurrección. Eso lo dijeron, lo dijo la señora María Machado, lo dijo el señor Luis Florido, lo dijo el señor Frei Guevara, lo dijo la señora Gaby Arellano. Todos ellos, ante los medios de comunicación, dijeron que no importaba ni la recolección de firmas ni la realización del referendo revocatorio, porque eso era una excusa para poder generar la situación de insurrección, la violencia suficiente para derrocar el gobierno constitucional. Tú mencionaste el tema del diálogo, ¿no? Y la impresión que da en este momento, o que existe, es de que están en una situación muy delicada ellos, muy comprometidos con sus amigos en el exterior, sobre todo, con el hecho de haber también solicitado la mediación del Papa. El acompañamiento. El acompañamiento, Papa, sí, correcto. Sí. Y ante la actitud actual, parece que es todo un desaire del Papa, por parte de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué queda del diálogo realmente en este momento? Mira, yo sé que hay un sector de la población, de la oposición, de la directiva de la oposición, que se va a sentar el día de hoy en esa mesa de diálogo. Sé también que todos los sectores, y esto no es una infidencia porque ya el diputado Enrique Márquez lo dijo en días pasados, que todos los sectores de la oposición conocían de la instalación de la mesa de diálogo que se realizó el día lunes, en horas del lunes pasado, en horas del mediodía. Todos los sectores de la oposición lo sabían, lo sabía Primero Justicia, al menos lo que se ha denominado el G4, que es el grupo de los partidos mayoritarios que hacen vida en la llamada MUD para tomar las decisiones. Allá ellos, si sus mecanismos no son suficientemente democráticos para los otros partidos, pero los partidos Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular no solamente estaban en conocimiento de que se iba a instalar esa mesa, estaban en conocimiento de la palabra del Monseñor Hirrich, que es el enviado especial del Papa Francisco, de la presencia de los 3 expresidentes. Alguna vez se sabrá cuántas reuniones se han realizado, cuántos encuentros, a cuántos acuerdos hemos llegado y que después esos acuerdos han sido desmantelados por el mismo temor. La directiva de la oposición en Venezuela tiene una especie de veneración por las opiniones violentas que se esgrimen en las redes sociales, por las matrices que se intentan vender a través de las redes sociales, y a veces provoca invitarlos a que vean al país real, no al país que se expresa a través de las redes sociales. Muchas veces, amparados en cierto anonimato de esas redes sociales, lo que sale es la parte más, del pensamiento humano. Lo que aparece además ahí es conductas profundamente patológicas, muchas veces, desde el punto de vista psicológico, conductas que promueven la violencia. En cambio, el 85% de la población venezolana está de acuerdo con el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y nosotros, el presidente Maduro, desde el mismo mes de febrero ha planteado 4 temas básicos para que ese diálogo se dé. Y en ese estire y encoge, que seguramente hoy domingo encontrará algún tipo de salida o de definición. ¿Hay alguna infidencia benigna que tú puedas hacer? No es una infidencia decir que yo tengo una profunda confianza en que esta mesa de diálogo tenga su primera reunión el día de hoy. Creo que hemos avanzado bastante en los últimos días. También creo que una cosa es el discurso tan virulento con el que se expresan los directivos de la oposición, y otra cosa es la necesidad que también ellos deben tener de participar en esta mesa de diálogo. Nadie puede estar en contra en que nos sentemos y conversemos. Nadie puede estar en contra en que nos sentemos y lleguemos a acuerdos sobre temas muy importantes, cómo atender la coyuntura económica, cómo derrotar de forma definitiva la guerra económica, el equilibrio entre los poderes públicos.
O sea, la Asamblea Nacional se ha autodisuelto, para utilizar un neologismo un poco curioso, pero es que así ha sido. No, al no respetar las decisiones de quien en última instancia interpreta la Constitución de la República, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues ha incurrido en un desacato que no les permite el ejercicio natural de sus funciones. Las palabras, los insultos permanentes con el que el presidente de la Asamblea Nacional se refiere a otros actores fundamentales de la vida política del país y de la vida nacional. O sea, se insulta a las mujeres, insulta al Poder Electoral, insulta a la Canciller, insulta al Tribunal Supremo, recientemente insultó al ministro de la Defensa y en su persona a todos los militares dignos de la patria. Yo no sé cómo aspira un señor que tiene ese verbo tan agresivo, tan virulento, tan violento, pues aspira a regir los destinos de Venezuela. Imagínate tú, por un momento, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rindiéndole obediencia, como dice la Constitución, a un señor que lo ha insultado tanto. Ahora, ese tono que tú tienes con respecto al tema del diálogo, precisamente hoy domingo, contrasta con el anuncio apocalíptico de Ramos Ayub y de Capriles para esta semana que va a comenzar mañana Sí, lunes. Pero me responde al regresar de la pausa. ¿Cómo no, José Vicente? Estás viendo José Vicente Hoy. Ahora, hay quienes piensan que, habiendo fracasado la oposición en lo del revocatorio, en las distintas marchas que ha hecho, en las amenazas que ha proferido, el lenguaje escatológico que utiliza, bueno, ahora asumen una postura incomprensible para la gente racional. Tanto Capriles como Ramos Ayub llaman a una marcha sobre Miraflores el próximo jueves 3. ¿Cómo calificar este hecho? Algunos hablan de que es una locura. Tú que eres psiquiatra y que eres político al mismo tiempo, estás muy capacitado para opinar con propiedad sobre este tema. Yo creo que si de algo adolece la dirigencia de la oposición venezolana es de una verdadera vocación democrática. En ocasiones no han tenido más remedio que meterse por el cauce democrático. No sé si recuerda cuando después del golpe de Estado contra Chávez en el 2002, el sabotaje petrolero, Chávez promovió un proceso de diálogo que condujo, y creo que una de las frases que Chávez utilizaba más era, bueno, a ver si la oposición entra dentro del cauce democrático, y toda esa situación condujo al revocatorio del 15 de agosto que ganó Hugo Chávez, el 15 de agosto del 2004, y lo primero que hizo la oposición venezolana, perdió una gran oportunidad de asumir una posición verdaderamente democrática, fue cantar fraude, desconocer los resultados. Es completamente incomprensible que cuando toda la población venezolana, más del 85% en todas las encuestas, tú has presentado varias encuestas de Chemel, de Interlace, y hay otras encuestas que también así lo señalan, en la calle también la gente dice, bueno, pero ¿qué tiene malo que se sienten a conversar, a promover un equilibrio entre los poderes públicos, a promover una solución de las coyunturas económicas y sociales en Venezuela, a establecer garantías suficientes de convivencia entre uno y otro sector político? Ni nosotros vamos a convencer a la oposición de que abandonen su modelo, el modelo neoliberal, el modelo del hombre como lobo del hombre, el modelo que ha generado más de 500.000 desempleos en Argentina en la etapa actual con Macri. El modelo de Macri, el modelo de Temer es el mismo modelo que intentarían aplicar los sectores de la derecha venezolana. Ni nosotros aspiramos, ni jamás abandonaríamos un modelo como el nuestro, que ha promovido independientemente de las dificultades y de la crisis que actualmente estamos viviendo, ha promovido tanta protección a
la población venezolana en números, en realidades, en Ahora, salario, en alimentación, en salud, en educación, etc. Una verdadera tragedia que quizás pueda explicar lo que está ocurriendo en ese, lo llamamos en psiquiatría discurso ambivalente, como una especie de una cierta esquizofrenia verbal, porque dicen una cosa hoy y mañana dicen otra cosa completamente diferente, es la tremenda pugna interna que hay en el seno de la directiva de la oposición venezolana. El chavismo está cohesionado. Nosotros tenemos un planteamiento, tenemos un líder, el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro ha convocado, yo el otro día estaba revisando algunos videos, mira José Vicente, yo creo que más de 50 veces en intervenciones públicas, este año 2016 el presidente Nicolás Maduro ha convocado a un diálogo nacional, que se está dando además, porque los empresarios se sientan cada martes con el gobierno a través del Consejo de la Economía. Los trabajadores están en permanente contacto con la acción del gobierno. Los únicos que no se han sentado al diálogo son, digamos, los sectores políticos de la oposición venezolana. Y esa pugna interna que tiene, esa lucha intestina por la candidatura, por una eventual candidatura que están llevando a cabo Ramos Alup y Capriles, es lo que genera ese discurso para la calle, a ver quién se gana el núcleo violento, el núcleo duro de la oposición. Por otra parte... Te repregunto, Jorge, ¿no es una locura llamar a una manifestación que vaya a Miraflores? Es pura y simplemente un golpe de Estado, es pura y simplemente un intento de que la violencia se desborde para generar las condiciones suficientes para derrocar. ¿Pero es desesperación o es cálculo? No, yo creo que hay, es decir, que ellos se sienten que están siendo abandonados por la calle. Porque tienen que estar conscientes de que habrá miles de chavistas en Miraflores. Sin duda, no han dejado de estar y de forma espontánea. En esta última semana que termina hoy hemos visto miles de personas que se han apostado a las puertas del Palacio de Miraflores. Recientemente el jueves, fíjate, algo muy interesante, ¿no? El día martes, cuando llegó el presidente Nicolás Maduro, el pueblo de Caracas se volcó a recibirlo, una multitudinaria manifestación en la avenida Urdaneta. Pero el día siguiente, el día miércoles, había una amenaza de que iban a marchar sobre Miraflores los sectores de la oposición y de manera espontánea otra vez vimos decenas de miles de personas allí en esa acción de protección de la revolución y del Palacio de Gobierno. Mucha más gente que la gente que se apostó a apoyar a la oposición venezolana, aunque dijeron que en Venezuela hay 28 millones de habitantes y escuché a Chucho Torrero decir que habían 30 millones de personas asistiendo, es decir, que algunos brasileños vinieron también y algunos colombianos a participar en esa manifestación. Nosotros tuvimos el día siguiente, de manera espontánea, muchas más personas allí en la avenida Urdaneta que la que asistió a la marcha de la oposición venezolana. Pero para el día jueves pasado, ellos habían anunciado que se iban a ir hasta la Asamblea Nacional y de la Asamblea Nacional hacia Miraflores. El día jueves pasado había miles de personas alrededor de la Asamblea Nacional. Miles de personas chavistas. Con todos esos datos que tú aportas, parece como un salto al vacío, ¿no? Esa convocatoria, ese anuncio. Pero también no tendrán un plan B. Es posible, ojalá que alguna vez ellos entiendan que Venezuela nos pertenece a todos y que todos tenemos derecho a vivir en Venezuela, incluso la zozobra que siembran entre la gente que vota por ellos, entre la gente que los apoya, a los que no les dicen toda la verdad todo el tiempo. No se la dijeron el 11 de abril del año 2002, llevaron a personas a una situación de violencia que ellos mismos habían sembrado, ya tenían los videos listos anunciando el nuevo gobierno. Creo que ellos además perdieron una oportunidad tremenda de ejercicio democrático del poder después que ganaron las elecciones del 6 de diciembre de la Asamblea Nacional, porque el poder legislativo, como su nombre lo dice, es un poder. Hubieran podido utilizar ese poder legislativo para atender a la población, para ayudar a la gente. Y no, ¿qué dijeron? Dijeron que iban a derrocar a Maduro en 6 meses. Y además de eso, lo dijeron de una manera descarada. Dijeron ante los medios de comunicación, o lo tumbamos, o decretamos el abandono del cargo. Las mismas cosas que están diciendo precisamente el día de hoy. El presidente Maduro ironizaba el pasado jueves, decía, ¿cómo será si no hubiera abandonado el cargo? Cuando estábamos entregando la vivienda número 32.000, creo que en el estado Carabobo.
cuando vamos al récord más grande, 1,5 millones de viviendas construida para este año 2016. ¿Y qué ha hecho la oposición venezolana desde el poder que tienen? Porque tienen un poder, tienen el poder, la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué han hecho a favor de la población, a favor del pueblo de Venezuela en este tiempo que tienen en la Asamblea? ¿Qué ha hecho el señor gobernador del estado Miranda por su estado, que es el estado más violento de Venezuela en este momento? ¿Cuántas viviendas ha construido el señor Capriles Radonsky? Él hubiera podido, con el situado constitucional, con los recursos, que son un recurso gigantesco que tiene el estado Miranda, haber construido al menos una vivienda. José Vicente no ha construido una sola vivienda para la población del estado Miranda. Es decir, ellos en el ejercicio de los poderes parciales con los que cuentan en este momento, lo único que hacen es establecer los mecanismos para tratar de derrocar al gobierno constitucional, los mecanismos para hacerse con el poder de la presidencia del Poder Ejecutivo Nacional. Desde el punto de vista de la ilusión que se forman estos dirigentes, el día jueves caerá el gobierno, porque si la marcha llega a Miraflores, se derrumba el gobierno, ¿no? Eso no va a ocurrir. Afortunadamente eso no va a ocurrir. No, y no va a ocurrir. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será la reacción de una oposición que fracase en ese intento? Ojalá, no solamente la directiva de la oposición, ojalá las personas que apoyan a la oposición entiendan el nivel de locura de una propuesta de ese tipo. Yo no sé cuántas veces han tumbado ellos al gobierno en su ilusión del presidente Nicolás Maduro en este año 2016. Lo anunció Ramos Alup el 5 de enero del 2016. El día domingo 23 de octubre, eso fue casi que un decreto de Carmona, lo que ellos leyeron allí, un decreto de Carmona completamente inútil, completamente fútil, pero bueno, la intención es lo que cuenta, como dice el refrán, la intención de ellos era un golpe de Estado, claro, además establecido, decretado en esas 12 necedades que escribieron allí en el acuerdo de la Asamblea Nacional. Si ellos hubieran logrado una masa crítica, José Vicente, de miles de personas, pues ellos hubieran tirado la parada, como decimos aquí, y hubieran intentado ir a una situación más violenta. Si Diosdado hace 2 semanas hizo el anuncio de todo lo que ellos estaban planeando, marchas en Miraflores, decretar el abandono del cargo de la Asamblea Nacional, el llamado Plan Rock and Roll, lo denunció Diosdado hace 2 sábados ya. Es decir, es una conspiración perfectamente montada para tratar de generar zozobra. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más la gente que vota por la oposición va a seguir aceptando que ellos lo único que hacen es promover la violencia y la zozobra? Yo agregaría eso. Y los mecenas extranjeros, los que subsidian gran parte de la actividad, los que monitorean la política venezolana desde el exterior, ¿no estarán presionando también? Sin duda, ese es otro elemento de la tragedia. Por una parte, las pugnas internas tremendas que hay, a ver de quién resulta siendo favorecido como el candidato de la oposición venezolana. No se soportan, además, hay una pugna feroz entre Ramos Alup y Capriles. Eso tiene de negativo que las víctimas de eso somos el pueblo de Venezuela, pues porque de algún modo esa pugna genera esa virulencia absurda en el discurso de ambos, ¿no? Pero por otra parte, deben mucho. Ellos tienen muchos acreedores, entre aquellos que les han financiado. No sé si tú recuerdas que hace relativamente poco el señor Diego Arria le espetó en la cara a Capriles Radonsky que, pero cuando venías aquí a Miami a buscar plata, entonces no éramos opositores empantuflados. Literalmente se lo dijo Diego Arria a Capriles hace como 3 semanas aproximadamente. Es decir, ellos tienen muchos acreedores que van a decir, bueno, hay tanta plata que les hemos dado y todavía no han acabado con la revolución chavista. Tanto dinero que hemos aportado, tanto lobby que hemos hecho y ustedes demostrando una palmaria ineficiencia, lo que han hecho es disolver los millones de dólares que les hemos dado. Finalmente, Jorge, despejando la incógnita del jueves 3, ¿tú no crees que
se abre una perspectiva importante, porque lo que se puede considerar una derrota de la oposición por no haber derrocado a Maduro ese día, ¿no? Cuando han puesto todos los hierros en esa aventura, se abre la perspectiva del diálogo, se consolida la opción del diálogo, y la gente, sectores que hasta ahora han estado nadando en dos aguas, se definen a favor de una política seria, racional, responsable. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, o al menos esa es nuestra esperanza. Y ha sido nuestra esperanza todo este tiempo. Cuando en mayo asistimos a una reunión a República Dominicana, había una verdadera intención de algunos dirigentes de la oposición de sentarse, pero sucumbieron a las redes sociales, un periodista del diario El Nacional, de una manera orquestada. Es decir, el diario El Nacional en esa oportunidad boicoteó la posibilidad del diálogo porque no toleraron, no soportaron los sectores de la oposición venezolana, pues la andanada que Miguel Enrique Otero les tenía preparado a través de las redes sociales. Yo creo que, aunque sea por descarte, es muy importante, que por descarte de la ineficiencia que tuvieron los patrones violentos de acción de parte de estos sectores, sería muy bueno que la oposición venezolana no solamente participara en el diálogo, sino que no se levantara de la mesa. En el 2014 iniciamos un diálogo y yo recuerdo no sé cuántas reuniones con Ramón Guillermo Aveledo y de forma introspectiva se levantaron del diálogo y rasparon a Aveledo de forma simultánea. Bastó que Timoteo Zambrano, que es un representante de la oposición, hiciera una opinión a favor de Venezuela respecto al Mercosur para que lo expulsaran sin aviso y sin protesto. Bastó que el señor Chugo Torrealba participara en una reunión el pasado día lunes con los expresidentes y con el enviado del Papa Francisco para que por las redes sociales el doctor Frankenstein de la violencia que ellos crearon, pues denostaran de forma terrible del señor Chugo Torrealba. Si ellos logran soportar esa presión de los violentos que ellos mismos generaron, creo que se abren buenas perspectivas para la mesa de diálogo. Magnífico. Gracias, José Vicente. Mucha suerte, ¿sabes? Gracias. Una pausa y regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. El pasado jueves se cumplieron 51 años de uno de los crímenes políticos más oprobiosos y abyectos cometidos en el país a lo largo de su historia. La portada de este libro testimonio fue realizada por el gran pintor venezolano Alirio Palacios, en homenaje al profesor Alberto Lovera, asesinado por el gobierno de Acción Democrática de la época. Lovera era miembro dirigente del Partido Comunista. El terrorismo de Estado practicado en la etapa del punto fijismo consumó el crimen. Sus organismos de seguridad detuvieron al luchador social, lo torturaron salvajemente para que delatara a sus compañeros de lucha, y como fracasaron en el intento porque no pudieron vencer la dignidad de su silencio, lo asesinaron y lanzaron su cadáver al mar en el oriente del país. Este crimen no se borra en la memoria colectiva y marcó para siempre a sus autores intelectuales y materiales, los mismos que hoy claman hipócritamente por la defensa de los derechos humanos. En la fecha aniversaria de su muerte, el pueblo le rindió homenaje en Puente Llaguno y en la playa de Lecherías, estado Anzoátegui, donde fue encontrado su cadáver. En la MUS se recrimina internamente el manejo del revocatorio, el desenlace que éste ha tenido. La pregunta acerca de por qué no se inició su activación el 11 de enero de este año y se perdió un tiempo valiosísimo cuando los dirigentes optaron por hacerlo 4 meses después, no tiene respuesta realmente. O mejor dicho, es eludida deliberadamente. ¿Qué provocó tal situación?
La respuesta es que la lucha interna fue el factor clave. Pero como todo cuanto pasa con la política de la MUD realizada a nombre de la oposición, este aspecto determinante en el fracasado esfuerzo por lograr la realización del revocatorio es visto por las bases y cuadros medios como una consecuencia más de la política popular que impera en el movimiento, política que conduce a sucesivos fracasos. Igual sucede con el acto de recolección de firmas para dar cumplimiento al requisito legal del 1%. ¿Quién o quiénes son los responsables de exceder el número requerido de aproximadamente 190.000 firmas y anunciar que lo habían hecho? Primero 3 millones y luego 2 millones. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de las 10.000 firmas de personas fallecidas, de las más de 3.000 personas que no estaban inscritos en el registro electoral, de los centenares de privados de libertad y de las 600.000 firmas planas y envenenadas? En el sector opositor crece el malestar. Se argumenta que errores tan gruesos y delitos tan evidentes no podían pasar desapercibidos y que solo la subestimación del adversario chevista lo explica. Tan irresponsable situación en un proceso clave, centro de una política del equipo dirigente, debe ser aclarada, porque es allí donde está la causa del fracaso estrepitoso de la MUD, que compromete la aspiración de una oposición que fue estimulada para que hiciera del revocatorio una reivindicación profundamente sentida. Es esa irresponsable conducta la razón de ser de que no se diera el revocatorio, pero además que en un ejercicio irresponsable de la política se atribuya el fracaso al gobierno y al chavismo, lo cual rubrica la incompetencia demostrada por el cogollo de la MUD y de sus asesores. Ante esta situación resultaba obvio que el chavismo se apoyara en las graves irregularidades, errores y delitos para solicitar la actuación de la Administración de Justicia, que es lo que ha sucedido, con lo cual el entierro del revocatorio tiene sin duda un sepulturero en el liderazgo de la oposición. Este compromiso político que tengo en las manos, firmado por los jefes de la MUD el 4 de enero de este año, constituye la mayor amenaza para Henry Ramos Ayub en su aspiración de repetir como presidente de la Asamblea Nacional. Lo acordado fue lo siguiente: el primer año, es decir, el vigente, le toca a Ramos Ayub, es decir, Acción Democrática. El segundo año a Primero Justicia. El tercer año a Un Nuevo Tiempo. El cuarto año a Voluntad Popular y el quinto a las minorías. Aquí está la copia textual de ese compromiso suscrito en la fecha mencionada. Confidencial al cierre. Monitor País Interlaces, confidencial reporte ejecutivo, ficha técnica 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 11 al 22 de octubre de 2016. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de una eventual intervención internacional, el diálogo en Venezuela y la mediación del Papa Francisco? ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 76%. De acuerdo, 19%. No sabe, no contesta, 5%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 87%. De acuerdo, 10%. No sabe, no contesta, 3%. En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición? De acuerdo, 83%. En desacuerdo, 14%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Cuál cree usted que debería ser la prioridad de un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición?
resolver los problemas económicos del país, convocar un referéndum revocatorio o aprobar una ley de amnistía? Problemas económicos, 61%. Referéndum revocatorio, 33%. Ley de amnistía, 4%. No sabe, no responde, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que haya una mediación internacional que promueva el diálogo entre el gobierno y la oposición? De acuerdo, 84%. En desacuerdo, 14%. No sabe, no contesta, 2%. Algunas personalidades han planteado la necesidad de la mediación del Papa Francisco para promover la paz y el diálogo en Venezuela. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con esta idea? De acuerdo, 87%. En desacuerdo, 10%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal TeleV.